Bueno, entonces, de nuevo, les doy la bienvenida. Esta es la última charla de este módulo del componente cardiovascular. Hemos estado haciendo un componente pues, cefalocaudal, ya hicimos la parte de neurofisiología, que la pueden ver en el canal de YouTube. Ya están las dos charlas ahí subidas. Hoy terminamos con la parte de cardiología. También les voy a subir los dos videos de las dos sesiones al canal de YouTube. Y continuaremos después con el componente pulmonar. ¿Listo? Ese va a ser el otro componente de las charlas. Esa nos vamos a mover un poquito más porque el pulmón sí es más complejo y más largo. Pero bueno, el día de hoy les traigo este tema que es los cambios adaptativos cardiovasculares en el espacio. Eh, la literatura hay mucha, sin embargo, pues los cambios que tenemos en el espacio son bastante interesantes. Lo que pasa es que nos hemos limitado un poco porque los estudios que hemos tenido al respecto no suelen ser muchos, ¿sí? Pero pues la literatura en los libros de medicina aeroespacial describen bastantes cosas interesantes y pues eso es lo que vamos a tratar de abordar en el día de hoy. Vamos a tratar los temas de los cambios adaptativos fisiológicos en el espacio, luego las alteraciones de la microgravedad con respecto al cardiomiocito que está pasando ahí, un poco de las arritmias durante el vuelo espacial, que esto es uno de los componentes que hoy en día queremos prestarle más atención a los aeroespaciales, porque pues la incidencia, igual que la intolerancia ortostática, está subiendo demasiado a nuestros astronautas y pues eso no nos ha permitido tener pues vuelos de más larga duración. Un pequeño resumen de lo que se habló la sesión pasada. Esto es como toda la integración del sistema cardiovascular. Pues aquí en el centro tenemos todo lo que es el atrio derecho, el atrio izquierdo, ventrículos, cómo estos disponen a la circulación eh, pulmonar y la circulación pues sistémica, como todo se va por la aorta y pues se distribuye a nivel del tracto gastrointestinal, del riñón y pues todo lo que es todo el resto de los aparatos, pues en este caso vejiga, aparato reproductor, todo el sistema femoral, todo lo que se va hasta las piernas, el aparato esplénico, el aparato hepático, todo esto como regresa a la circulación inferior por medio de la cava, y pues todo esto que se reúne hasta el sistema venoso central y como pues también en la regulación de arriba, pues todo esto pues se envía a nivel cefálico y como pues lo hablábamos en las clases de neurofisiología de la oxigenación, como estas presiones de perfusión son muy importantes cada vez que hay contracciones cardíacas, pues ello ayuda a la presión y a la perfusión de oxígeno, tanto a nivel cerebral, en este caso el corazón, que son de los más importantes que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Eso como manera de recordar, y esto pues ya lo hablamos y lo van a ver en las grabaciones que tenemos de la primera sesión. Tengamos en cuenta una cosa. Eh, Nosotros queremos ir a la Luna en el 2024. Queremos llegar hasta Marte en el 2030. La Luna tiene un quinto de la gravedad que tenemos en la Tierra y Marte es un tercio de esta gravedad que tenemos en la Tierra. Esto lo traigo porque si queremos llegar a estos ambientes, pues probablemente queramos saber qué está pasando con todos los sistemas que pues, tenemos en nuestro cuerpo, en este caso el sistema cardiovascular. Aquí les traigo cuatro astronautas que son de los que han tenido mayor estancia en el espacio. En este caso, pues tenemos a Valery Polyakov. Este es Valery Polyakov. Él duró, no me acuerdo muy bien, son 600 días totales de vuelos en el espacio. Eh, Gunadi duró 806 días, si no estoy mal. Hoy en día tiene como 823 días en el espacio con todas las misiones que ha hecho. Ellos dos son rusos. Pero en solo una misión, el que se lleva, digamos, la batuta es Scott Kelly, que lleva 340 días en una misión en el espacio, y esta es Christina Koch, que es la mujer que más tiempo ha estado en el espacio, que son 328 días que ella duró en el espacio. Eh,
toda la duración que ellos han tenido en el espacio, pues las claramente han aprovechado para estudiar qué ha pasado con ellos y cómo se ha regulado cuando vuelven a la Tierra. Pero indudablemente lo que ha pasado con todos ellos es que se han encontrado cambios muy específicos a nivel cardiovascular que ahorita los vamos a comentar. Eh, pero a pesar de que tenemos personas que han durado más de 800 días en el espacio o en una misión de 340 días, sigue habiendo una limitante muy importante por lo que es la gravedad y por lo que es la presión, que claramente está disminuida a los 400 kilómetros que tenemos la Estación Internacional Espacial. Entonces, vale la pena estudiar qué está pasando con el sistema cardiovascular. Entonces, de los cambios adaptativos en el espacio tenemos lo siguiente. Por lo general, cuando tú enfrentas a un ser humano al espacio, pues las presiones cambian, ¿no? Y la gravedad también empieza a jugar un papel muy importante. En este caso, en la Estación Internacional Espacial o los vuelos de larga duración crítica, vamos a hablar de cuánto es. Cuando tienes un vuelo en el espacio y enfrentas a un ser humano a este, por lo general hay una cefalización de ese flujo, ¿sí? Entonces lo que pasa es que toda esa sangre que tenemos a nivel terrestre, en el espacio, lo que pasa es que eso empieza a subirse. ¿Cuánto más o menos se sube? Esto es un promedio de 2 litros de la capacitancia que hay a nivel de las extremidades que suelen empezar a subir del tronco para arriba, básicamente. ¿En cuánto tiempo? Tú llegas al espacio y eso es casi que inmediato cuando se empiezan a notar estas alteraciones. Aquí en este diagrama vemos cómo en la parte A pues tenemos el ser humano que está aquí a nivel terrestre, pero cuando lo enfrentas a la gravedad, miren cómo esta cefalización se ve muy importante. Y cuando volvemos a la Tierra, digamos que esa redistribución de flujo vuelve a su estado basal, pero pues le toma un buen tiempo hacerlo. Y esto puede llevar complicaciones para los astronautas. Más o menos, la cefalización o la migración de este flujo hacia las extremidades superiores se da en un lapso inicial de 24 horas y hacia el tercer a doceavo día el flujo y demás empieza, digamos que, a regularse por todo el cuerpo. Imagínense que una bomba y esa bomba pues le metemos todo ese flujo, pero pues en la parte de la cúpula de la bomba, la voy a dibujar, en la parte de la cúpula de la bomba es donde tenemos pues toda la sangrecita, ¿no? En este caso. Pero del 3 al 12 día, este flujo como que se empieza a dispersar y a ser más uniforme en todo el espacio. Más o menos algo pasa con el sistema vascular al 12 día, donde tenemos presiones, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central de 90 milímetros de mercurio y en las extremidades inferiores o por lo menos en la femoral estamos teniendo tensiones de 93, incluso también de 90 milímetros de mercurio. Básicamente lo que está pasando es que se está empezando a igualar las presiones arteriales, como si usted estuviera aquí en decúbito supino a nivel terrestre. Además, hay una disminución de lo que es el agua corporal total. En los hombres es de 1,7% y en las mujeres miren que hay una disminución un poco más significativa del 3,4%. ¿Cuál es la razón? Básicamente, los hombres tenemos más agua, entonces por eso pues la pérdida de agua no es tan sensible como las mujeres que tienen menos agua. Las mujeres tienen más tejido adiposo, pero el tejido adiposo no es un reservorio de agua per se, como en el caso de los hombres. Los hombres tenemos un poco más de masa muscular con respecto a las mujeres, topológicamente hablando. Cuando tú pierdes agua, cuando tú migras todo ese flujo sanguíneo hacia las extremidades superiores, empiezan a notarse y tú lo empiezas a ver en el astronauta. Ahorita les voy a mostrar una foto de que realmente se nota. Como hay unas piernas de pollo, básicamente se describe así como estas piernas que son un poco más delgadas, la cara se hincha más, la nariz se rellena un poco más. Miremoslo en este esquema, miren a esta astronauta rusa,
cómo sus facies cambian bastante en el espacio con respecto a la Tierra, ¿no? Creo que es bastante evidente cómo se nota su expresión un poco más hinchada, la nariz claramente se ve más hinchada, y las piernas, pues aquí no se puede notar muy bien, pero lo más notorio es como la cara, ¿no? Y todo eso pasa porque pues las presiones cambian y pues esa cefalización o ese flujo que migra hacia las extremidades superiores, pues es bastante importante. Entonces ahí lo pueden ver claramente cómo eso está cambiando y cómo eso está jugando. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a centrarnos pues en este esquemita que les traje y vamos a pintar aquí lo que sería el diafragma. Aquí tendríamos lo que son las vísceras, ¿no? Y lo que pasa es básicamente lo siguiente, cuando yo tengo una cefalización pues, de este flujo, pues no solamente estamos hablando de sangre, también estamos hablando de todos los componentes que tengan agua. Recuerden que nosotros somos 65 a 70% de agua. Cuando yo empujo, ¿sí? todo ese flujo hacia arriba, pues lo que pasa es que todas las vísceras también me van a empujar hacia la cavidad torácica, todo este músculo del diafragma y pues claramente disminuyo la capacitancia del tórax, de la caja torácica. Eso a nivel cardiovascular es importante porque pues el corazón también se me va a comprimir un poco, pero pues va a perder su morfología un poco piramidal o cónica y va a ser un poco más esférica que ahorita lo vamos a hablar. Ello repercute en algo que es la presión venosa central. Y la presión venosa central en los astronautas, bueno, la normal es de 5 a 12 centímetros de agua. Pero cuando llegamos al espacio, este valor se disminuye en 1.3 puntos de centímetros de agua con respecto a lo terrestre. Además, por este empuje que hacen las vísceras hacia la cavidad torácica, hace que se reduzca todo ese espacio que tenemos a nivel del atrio izquierdo, de más o menos un 12%. Y además está ocurriendo algo muy, muy interesante y es que se aumenta el hematocrito, pero para tener un balance de qué. Si ustedes imaginan un eritrocito, ¿cierto? Un eritrocito puede vivir más o menos 120 días hasta su recambio. Lo que hace el sistema hematopoyético, es que cuando nota que voy a necesitar más oxígeno porque de entrada ya estoy en un ambiente de hipoxia, tengo menos oxígeno, pues tengo que aumentar todo lo que es mi hematocrito, todas las células blancas y demás, plaquetas, eritrocitos, tengo que aumentarlos. Eh, lo hago porque necesito hacer un mayor recambio de esto, si no me puedo esperar hasta 120 días para hacerlo. Lo que pasa es que pues ese recambio es tan abrupto, es tan rápido, porque pues es un ambiente extremo, que lo que hace es que se empieza, posterior a que se aumenta en un momento, digamos que se aumenta, pero en un punto empieza a perderse. Y esas pérdidas se dan por lo mismo, porque pues todas esas células inmaduras que saqué de inmediato, pues en algún momento los barro todos para empezar a hacer un recambio de los eritrocitos que con mayor efectividad me distribuyan ese oxígeno en el cuerpo. Esa pérdida, cuando yo ya estoy recambiando todas esas células inmaduras, es más o menos de 1% de la línea roja por día. Y esa es la razón por la cual yo tengo un aumento del hematocrito al inicio del vuelo, pero digamos que cuando ya estoy en vuelo más o menos al 12º o 13º día, ya eso empieza a descender y empieza a perder esa concentración corpuscular de eritrocitos, más o menos de 1% por día. Entonces, bueno, aquí va lo que estábamos diciendo, como la morfología cónica del corazón, ¿sí? Empieza, digamos que, a alterarse. Se altera tanto que esa morfología empieza a ser un poco más esférica y esa morfología esférica hace que me aumente el diámetro del atrio derecho en más o menos 3.6 milímetros. Adicional a ello, si yo lo que quiero es, digamos, tener un flujo permanente, pero pues de entrada me entran esos 2 litros desde las piernas hasta las extremidades superiores,
pues probablemente esa presión de perfusión se vaya a aumentar mucho y por ende la tensión arterial se vaya a subir demasiado. Entonces, en respuesta a ello, los varoreceptores que tenemos a nivel de los cuerpos carotídeos, aquí pues se los dibujo, sensan esas presiones que se están aumentando. Recuerden que llegamos al espacio y eso básicamente hace que de una vez se aumenten las presiones. Los varoreceptores me lo miden y lo que hacen a respuesta de ello es inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eh, la razón es que pues yo no quiero aumentar la tensión arterial, no quiero orinar más y lo que hace ello al alterar o inhibir este eje es, primero, disminuir la tensión arterial y segundo, distribuir mejor el flujo. Eh, digamos que en la Tierra uno diría, bueno, si se altera el eje renina-angiotensina-aldosterona, pues probablemente orine más, pero es que a los astronautas no les pasa eso. Les pasa más una redistribución de ese flujo para que pues las presiones que me están llegando hasta el cerebro y todas las extremidades superiores pues no sea tan alta. En respuesta a ello también se aumenta lo que es el péptido natriurético atrial que me ayuda a esa respuesta, pues sí aumentando un poco lo que es la diuresis, pero también me ayuda a redistribuir este flujo para que pues las presiones se equiparen. Recuerden que yo les hablaba al inicio que más o menos son 90 milímetros de mercurio, que es las extremidades superiores, y 90-93 milímetros de mercurio en las extremidades inferiores. Esto gracias a esta respuesta de los varoreceptores que tenemos a la respuesta de esta migración de flujo hacia arriba. Adicionalmente, el gasto cardíaco, digamos que se me disminuye en una fase y se me eleva en otra. Entonces, cuando yo estoy arriba, se me aumenta perdón, se me disminuye este gasto cardíaco. La razón es básicamente la misma. Como yo tengo menos litraje a nivel de miembros inferiores, a pesar de que estos 2 litros se me están migrando para arriba, la recirculación per se ve afectada por esta disminución del flujo sanguíneo a nivel de las extremidades inferiores. Entonces, de entrada, lo que va a pasar es que se me disminuye. Pero cuando yo ya consigo tener esta equilibranza de las presiones, como por lo que explicamos por este fenómeno del barro se me empieza a aumentar el gasto cardíaco más o menos del 35 al 41% y eso logra que la curva del gasto cardíaco como que se me regule un poquito. Debido a ello y también en respuesta a esta cefalización del flujo, el diámetro de las arterias carótidas se me aumenta más o menos un 10%. Miremos esto y pues básicamente aquí lo que estamos hablando es la fórmula del gasto cardíaco y la fórmula de los flujos. Entonces, el gasto cardíaco es la presión arterial menos la presión venosa sobre la resistencia periférica tisular. Por lo general, uno cuando mira esta fórmula, a ti te hablan que es básicamente esto. Resistencia vascular periférica. Y no te tienen en cuenta la presión vascular, la presión venosa central, perdón. Ello es porque la presión venosa central es muy parecida a la presión atmosférica, entonces pues es casi que indetectable o inservible medirla aquí a nivel terrestre, pero es que en el espacio sí nos interesa porque pues si recuerdan, la presión venosa central se nos va a disminuir 1.3 puntos de la normalidad, que es de 5 a 12 puntos de la presión venosa central. Entonces, por eso es importante a nivel aeroespacial tener en cuenta que el gasto cardíaco está determinado por la presión arterial, la presión venosa central y las resistencias venosas, perdón, las resistencias periféricas que tenemos vasculares. Adicional a ello, hay que tener en cuenta que el flujo se va a medir mediante la presión arterial menos la presión venosa dividido por la resistencia, que quiere decir que el flujo es inversamente proporcional a la resistencia y proporcional a las presiones. Entre más presiones, mayor flujo, entre
mayores resistencias, menor va a ser el flujo. Y eso va a ser muy importante para entender pues estos principios de por qué es importante la normalización de las tensiones en todo el árbol vascular que tenemos. Ya saliéndonos de esta parte fisiológica, vamos a ver qué pasa en las alteraciones del cardiomiocito. Entonces, si usted pone una célula o todas las células del corazón, el 30% del volumen de esas células van a ser mitocondrias. Y esto lo digo de entrada por una razón. Cuando yo me enfrento o enfrento el sistema cardiovascular al espacio, el sistema cardiovascular en el espacio se me va a alterar. Y la alteración o la respuesta del cardiomiocito a ello va a ser básicamente tres cosas. Una respuesta citoplásmica, una respuesta proteica, que me quedó mal escrito, perdón, una respuesta proteica del retículo endoplasmático y una respuesta proteica de la mitocondria. ¿Cómo juega esto? Básicamente hay unas proteínas que se llama translocón, el retículo Calvin 3 y la proteína L4. Todas estas se me van a disminuir, proteínas. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al corazón, más que tener proteínas, es tener energía. La que se va a aumentar a nivel mitocondrial va a ser la mortalina. Y la mortalina a nivel mitocondrial le ayuda al cardiomiocito a producir más ATPs. Entonces, si yo tengo un mayor peso, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, un caballo y una carroza. Si yo a esa carroza le pongo mucho más peso, pues el caballo me va a sufrir más. Pero si yo al caballo le inyecto una dosis tremenda de energía, pues el caballo probablemente vaya a poder con toda esa carga de una vez. Y si yo le estoy metiendo al corazón 2 litros de más, que me estoy llevando desde la circulación inferior, pues voy a necesitar más energía. Por eso el corazón lo que hace es predominar lo que es la energía versus la estructura. Entonces, sacrifico un poco la estructura, por eso hay una atrofia del músculo cardíaco, pero pues en respuesta a ello tengo una mayor energía por un aumento de la mortalina a nivel de las mitocondrias. Entonces, las alteraciones de la microalveolar de cardiomiocito básicamente es generar mayor energía sacrificando la estructura o el miocardio. Las arritmias durante el vuelo espacial se vieron descritas desde el Apolo 15. Este señor se llama James Benson Irwin y ustedes en este momento están observando el electrocardiograma de este señor. ¿Qué pasó? Este señor, pues, en las misiones del Apolo 15, pues, bueno, hizo su vuelo espacial, pero resulta que empezó a tener un poco de desconfort torácico, un poco de cefalea y demás, pues decidieron bajarlo porque pues se estaba estabilizando bastante y cuando le hicieron este electrocardiograma, sorpresa, se dieron cuenta que empezó a tener unas arritmias, en este caso, bigeminismos. Miren todos estos bigeminismos que este señor empezó a presentar. Entonces, no se sabe muy bien la correlación de por qué está pasando actualmente, ¿no? Porque estamos teniendo las arritmias en el espacio, pero algunas teorías, o por ejemplo en el caso de James, lo que pasaba es que él tenía una hipocalemia y además tenía una prolongación del intervalo QT. Otra vez, las razones pueden ser estos cambios de las presiones que tenemos, básicamente por la hipogravedad que tenemos a una fuerza de 1G con respecto a la Tierra, que me haya causado probablemente un colapso y el cardiomiocito pues colapsó, no produjo más energía, los voltajes se me alteraron, aumentó el QT y empezaron las arritmias en el espacio. La susceptibilidad de poder tener más arritmias si usted llega a ser astronauta son más o menos 4 meses. Si usted está en el espacio 4 meses, probablemente usted tenga un mayor riesgo de generar arritmias si tiene algún factor prevalente ya de base. Y ya finalizando, hay algo que es muy frecuente hoy en día los astronautas que nos dimos cuenta en el año 2006, cuando
una de nuestras astronautas ingresa otra vez a la atmósfera terrestre. En una entrevista tiene un colapso. No sé si alguno de ustedes ha visto esa entrevista que es muy curiosa, pero pues yo se las traigo a colación, quiero que la vean, no dura mucho. Eh, bueno, básicamente lo que pasó en este momento es que ella tuvo un colapso. Cuando el astronauta regresa a la atmósfera terrestre, pues esas presiones se vuelven a desregular. No les quepan duda. Igual que cuando nos fuimos, nos regresamos y el sistema cardiovascular sufre igual. Los síntomas de la intolerancia ortostática básicamente son esos. Unos síntomas presincopales con aturdimiento, como vemos en el video, se mareó, náuseas y se desmayó. Esto pasa en más o menos el 28 al 65% de los astronautas. Sin embargo, esto cambia un poco la estadística cuando usted tiene un vuelo de larga duración. ¿Qué es un vuelo de larga duración? Los vuelos que duran de 129 a 190 días. En vuelos de corta duración, la prevalencia de tener intolerancia ortostática, es del 20 al 30%. Cuando usted tiene vuelos de larga duración, es del 83%. Eh, Además, pues se ha notado que cuando presentan estas intolerancias ortostáticas, se les toma la atención y la presión sistólica suele estar igual, igual o menor de 70 milímetros de mercurio. Y eso pues, es lo que hace que básicamente los flujos sanguíneos cerebrales se caigan, el gasto cardíaco también se cae y pues esto termina en básicamente un síncope. Eh, Esto puede ocurrir incluso en lo que nosotros queremos llegar a Marte. Recuerden, por eso les explicaba por qué Marte tiene un tercio de la gravedad con respecto a la atmósfera terrestre. Si yo me devuelvo, hagamos el ejercicio, si yo tengo la Estación Internacional Espacial, ya no a 400 kilómetros de la Tierra, sino, no sé, a 300 kilómetros o 200 kilómetros de Marte, yo tengo todas estas cambios fisiológicos que ya les expliqué y pues todas estas problemáticas que puedo tener el sistema cardiovascular y me devuelvo a la superficie marciana y tengo un tercio de esta gravedad, pues voy a empezar a sufrir mucho más, porque es que la regulación que nosotros tenemos es para la Tierra, no para Marte. Y las presiones no van a ser las mismas y probablemente este 20 a 30%, 83%, dependiendo de cómo vaya a ser mi misión, pues probablemente la prevalencia de la intolerancia ortostática a las presiones que tenemos a nivel terrestre vayan a ser mucho mayores en el ambiente marciano. Y esa es una de las cosas que nos está preocupando hoy en día y por eso pues hay que empezar a trabajarlas. Adicional a ello, pues hay una disminución del plasma, más o menos del 7 al 20% con respecto al ambiente terrestre, un poco basado en el principio que les explicaba de este recambio del hematocrito y demás. ¿Listo? Ya para finalizar, básicamente les quería traer a nivel venoso lo que se ha notado. Nosotros antes no hablábamos mucho de que tuviéramos trombosis. La trombosis es algo que está empezando a ser un poquito incidente en nuestros astronautas y más la trombosis yugular. La razón es que si yo tengo toda esta cefalización, pues básicamente ustedes conocen, no lo tengo que recalcar que cuando yo tengo un sistema venoso, pues esto es una regulación hacia abajo. Básicamente todo se me va para el atrio derecho. Pero cuando yo estoy en posición de gravedad donde hay una cefalización de este líquido, pues lo que pasa es que se me invierte este flujo. Y pues el sistema venoso no está diseñado para invertir ese flujo y pues nada, pasaría más o menos como a nivel terrestre sucede en la patología de la trabea de Virchow de la trombosis venosa. Hay una éstasis, hay un acúmulo, no, hay una regresión de este flujo, básicamente porque pues no estamos en gravedad terrestre. Y la regresión de este flujo pues me hace que haya un flujo turbulento
y ese flujo turbulento me generará entonces una trombosis, en este caso yugular, que es la que se está empezando a reportar en los astronautas. Las trombosis cerebrales o trombosis hepáticas o trombosis de miembros inferiores, no, digamos que no había incidencia, pero sí ya se está notando por estudios retrospectivos de astronautas que tuvieron que regresar desde la Estación Internacional, que tuvieron un evento trombótico por esta regresión del flujo debido a la exposición de la microgravedad. Bueno, eso era lo que les tenía por decir el día de hoy sobre los cambios cardiovasculares cuando tú te enfrentas al espacio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación de nuestra compañera Viviana, que va a exponer un tema muy interesante, los cambios electrocardiográficos que tenemos en el espacio. Entonces voy a dejar de compartir. Siéntete libre, Vivi, de comenzar tu exposición. Bueno, buenas noches. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Viviana Machado Guerrero. Soy estudiante de séptimo semestre de Medicina de la Universidad del Bosque y hoy les voy a hablar sobre el electrocardiograma en microgravedad. Entonces, en primera instancia, les voy a dar un dato curioso. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ven alguna relación entre un electrocardiograma y la telemedicina? Bueno, les voy a explicar. Entonces, reconocen a este señor que está al lado derecho de la diapositiva. Bueno, este señor se llamaba, lastimosamente falleció, él se llamaba Ramiro Iglesias Leal. Él pues fue un médico cardiólogo y apasionado por el conocimiento del espacio. Él nació en 1925 en la ciudad de Camargo, Tamaulipas. Fue un médico que tuvo alta trayectoria en la medicina, pero en resumen, Ramiro realizó un diplomado de medicina aeronáutica en el Colegio de Medicina Aeroespacial en Brooks, Texas, y pues él estaba motivado por los conocimientos adquiridos en la medicina de aviación. Entonces tomó además un curso de medicina aeroespacial por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde conoció a un doctor llamado Charles Barry, que pues es el director de ciencias biológicas de la NASA, y pues este señor, Charles, pues es conocido como el médico de los astronautas. Entonces, este señor invitó a Ramiro a formar parte del equipo de los médicos especialistas de revisar y evaluar a los astronautas del programa Apolo. Entonces, de esta manera fue asignado como el cardiólogo Ramiro de los astronautas de la misión Apolo 8 de la NASA, y este tuvo lanzamiento al espacio el 21 de diciembre de 1968. Entonces, los tripulantes de la misión fueron los primeros humanos en orbitar la Luna, y a las 11:20 de la mañana del 24 de diciembre, el doctor Ramiro recibió la primera lectura del electrocardiograma del astronauta William Anders desde una distancia de 400.000 kilómetros de la Tierra. Entonces, al momento de interpretar el electrocardiograma, percibió que mostraba características normales con ciertas diferencias, ya que pues, la ausencia de la gravedad produce pues, diversos cambios, como lo explicaba Daniel. Entonces,
observó que la frecuencia de Anders, la frecuencia cardíaca de Anders, disminuyó un poco comparada pues, a la frecuencia estando en la Tierra. Entonces, en lugar de tener 70 latidos por minuto, su corazón pues registraba 60 estando pues en órbita. Entonces, el doctor Ramiro dijo que por la falta de gravedad, la baja frecuencia de la presión con la que circula la sangre y pues el corazón va a bombear más lento. También detectó que formaba, pues que el electrocardiograma trazaba como, bueno, sí, realizó un trazo con como un aspecto de vagatonía, es decir, todo lo contrario a lo que hace el efecto de la adrenalina. Entonces, este suceso fue el inicio de la telemedicina, pues que es la especialidad encargada de examinar a distancia el estado de salud de las personas. Y pues este es un aspecto muy importante para la ciencia, ya que no solo pues permite vigilar las condiciones vitales de los astronautas, sino que también pues permite tener un control sobre ello y pues permite también tener acceso a los lugares más remotos de la Tierra. Bueno, en cuanto a este primer artículo, fue un constructo para encontrar todos estos avances en los cambios del electrocardiograma, fue como un constructo de varios artículos. Entonces, el primero de ellos fue la exposición a microgravedad a largo plazo aumenta la inestabilidad de la repolarización del electrocardiograma, manifestada por oscilaciones de baja frecuencia del vector de la onda T. Entonces, aquí, de manera resumida, este artículo nos habla de las arritmias cardíacas inducidas por la microgravedad. Entonces, esta es una gran preocupación para las agencias de vuelos espaciales, porque al estar largos periodos de tiempo en la Estación Espacial Internacional o en una misión a Marte o a la Luna, estos podrían ser un escenario específico para el desarrollo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que es lo que más preocupados están por eso. Y pues que son las que más frecuentemente causan muerte súbita. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay varios factores de riesgo que predisponen a esas arritmias ventriculares. Entre ellos está entonces la bradicardia, los cambios en la composición de los electrolitos del plasma sanguíneo, el estrés psicológico y la adaptación de la modulación autonómica cardíaca. Entonces, pues recordemos las características del QT, que es un intervalo el intervalo QT va desde el inicio de la onda Q hasta el final pues, de la onda T, y esto representa pues, la duración total de la sístole ventricular, es decir, que desde la despolarización hasta la repolarización completa pues, del ventrículo. El intervalo QT, al ser dependiente de la frecuencia cardíaca, se debe corregir, porque pues no es lo mismo medir el QT con una frecuencia de 60 latidos por minuto que medirlo con una frecuencia de 120 latidos por minuto. Entonces, existe un síndrome de QT largo, el cual se debe a una canalopatía, que quiere decir que hay alteración de los canales iónicos, en especial el del potasio. Esa canalopatía se caracteriza por una grave alteración en la repolarización ventricular. Entonces, pues se encuentran en internet las formas como se va a calcular ese QT para ponerlo como una variable independiente de la frecuencia cardíaca.
Entonces, aquí, en este artículo nos hablaba de los tipos del síndrome de QT largo. Entonces, hay dos tipos. El primero es el QT largo congénito, el cual pues se basa en dos síndromes, el síndrome de Jerwell y que significa que el QT es largo más sordera, y otro síndrome que se llama Romano-Ward, que es el QT largo, pero sin sordera. Y pues estos síndromes ambos se relacionan con muerte súbita por fibrilación ventricular o por la Dorsey de Points. Y el otro tipo de QT largo es el adquirido, y el más frecuente es por los fármacos. Entonces, todas las alteraciones electrolíticas, bradicardia importante, abuso de cocaína, envenenamiento por órganos fosforados, por hemorragia subaracnoidea, y evento cerebrovascular, que es muy frecuente en los astronautas. Bueno, en cuanto a los efectos de la microgravedad en el QT, entonces se han evaluado mediante la evaluación del índice de dinámica, repolarización periódica, PRD. Es un marcador de riesgo arrítmico que se caracteriza por las oscilaciones de baja frecuencia, mediadas por el simpático, pues que se registra en la onda T. Si aumentan esas oscilaciones, entonces se va a relacionar con pues un mayor riesgo de arritmias ventriculares y una muerte súbita cardíaca. Y también se ha demostrado que una contramedida basada en el entrenamiento físico contrarresta parcialmente los cambios inducidos por la microgravedad en la repolarización ventricular. También en este artículo nos mencionaban que la exposición a la microgravedad a largo plazo conduce a aumentos significativos del PRD, de este índice, tanto que se evalúa estando en reposo como en la respuesta a la inclinación, en la respuesta a la inclinación. Entonces, esto se debe pues a la actividad simpática inducida pues por la prueba de la mesa basculante. Entonces, al ser vuelos de larga duración, entonces, aquí en la Tierra el análogo es estar acostado, pues en la cama, con la cabeza hacia abajo. Entonces, head down, bed rest. Se alteran notablemente pues el funcionamiento tanto del sistema nervioso como el cardíaco, lo que pues afecta en la repolarización ventricular, y eso se va a ver registrado en el electrocardiograma. Y este segundo artículo, entonces, pues se llama Ingravidez y trastornos del ritmo cardíaco, pues conocimiento actual de los estudios de vuelos espaciales y reposo en cama. Entonces, aquí, quiero repetir. Bueno, los vuelos espaciales, entonces, tripulados, representaban una actividad de alto riesgo, porque, pues, cuando hay presencia de fibrilación o taquicardia ventricular, pues no se tiene una respuesta inmediata frente a estos escenarios, pues por las faltas de facilidad, sí, para reaccionar frente a ello. Entonces, estos trastornos graves del ritmo cardíaco se deben pues a la disminución de la función cardíaca y vascular. Entonces, se han identificado como riesgos cardiovasculares primarios en los vuelos espaciales. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Durante los vuelos espaciales,
de hasta 6 meses, la posibilidad de paro cardíaco súbito es de alrededor del 1%, es por año, pues es una probabilidad baja, pero aún así hacer el RCP en un ambiente de estos, pues es algo complejo y tendrían que estar todos capacitados para ello. Entonces, entre estas arritmias que son mortales, entre las arritmias que no son mortales, ahí están las contracciones ventriculares prematuras, porque están presentes en condiciones graves como isquemia, miocarditis y cardiopatía, y pues son condiciones que se deben evaluar previamente pues a cada astronauta. Aquí, como un dato interesante, es que desde 1959 se habían registrado 11 casos de fibrilación auricular o taquicardia supraventricular entre miembros pues, de la tripulación, y se han identificado 6 casos entre astronautas retirados, pero no se observó ningún episodio durante el vuelo espacial, sino posterior. También hay una preocupación a la exposición prolongada a la microgravedad, porque puede pues, generar alteraciones del ritmo cardíaco, como ya lo había mencionado, la bradicardia, que podría resultar nuevamente por la prolongación del intervalo QT. Y la otra hipótesis es que hay una prevalencia y frecuencia, hay una mayor frecuencia y prevalencia de la apoptosis en respuesta de señales patológicas, fisiológicas y genéticas, pues que resultan en una atrofia cardíaca. Y finalmente, como conclusiones, entonces, la primera de ellas, se busca estrategias de mitigación del riesgo de alteraciones del ritmo cardíaco durante los vuelos espaciales. Esto con el fin de que se busque un plan y pues, como lo dice ahí, definir estrategias para establecer valores espaciales normales y pues con este propósito el reposo en cama con la cabeza hacia abajo con una inclinación de -6 grados es un análogo basado en la Tierra que representa un modelo de descarga circulatoria que simula pues la exposición sostenida a la microgravedad. El otro de ellos, el segundo, es entre los cambios en la repolarización ventricular durante estar acostado con la cabeza boca abajo. Se ha estudiado el gradiente ventricular espacial y el ángulo QRS-T medio espacial. El tercero de ellos es la transición de la ingravidez en el espacio a la gravedad terrestre, provoca una disminución del volumen sanguíneo, entonces también del volumen sanguíneo y pues a su vez de la eyección como tal del ventrículo izquierdo. Y también hay una remodelación cardíaca que pues va a mantener esa presión arterial, lo que se traduce en una reducción del gasto cardíaco y de la reserva vasoconstrictora. Entonces, si esto no se da de acuerdo normalmente, hay una intolerancia ortostática que dura de 5 a 25 días después del vuelo. La siguiente de las conclusiones es: después de 5 días de estar acostado con la cabeza hacia abajo, se observó una marcada pérdida en la fuerza de la regresión lineal de la amplitud de la onda T con el RR, lo que significa que hay una posible alteración en la adaptación de la amplitud de la onda T a la frecuencia cardíaca bajo las condiciones de vuelos aeroespaciales. Y finalmente, pues estos cambios en el intervalo QT corregido se relacionaron con los cambios en el potasio sérico, como ya lo había mencionado antes,
con las canalopatías. Y listo. Eso es todo.